Y bienvenido una vez más, Plainer, a este tu canal, Play to Learn with RB. Soy RB y hoy seguimos aprendiendo inglés de forma estoica. Lo primero que vamos a aprender hoy probablemente te sorprenda mucho, y esto es que el cerebro tiene memoria a corto y a largo plazo. Mis alumnos se sorprenden mucho cuando les digo esto y enseguida quieren averiguar por qué esto es así y además saber cómo funcionan ambas memorias. En su día tuve la suerte de aprender del gran Ramón Campayo la diferencia entre ambas. Ramón es famoso, entre otras muchas cosas, por ser campeón de memoria rápida, haber desarrollado varios métodos de aprendizaje de lectura rápida y un largo etcétera. Pero para lo que hoy nos atañe nos centraremos en su magistral explicación para diferenciar las memorias a corto y largo plazo, así como ver cómo funciona cada una. Puede parecer sorprendente, pero de la misma manera que ocurre con los ordenadores, el cerebro humano tiene memoria a largo y a corto plazo. Usamos la memoria a corto plazo para unas tareas y la memoria a largo para otras. Por desgracia, la sociedad en la que vivimos está acostumbrada a utilizar cada vez más la memoria a corto plazo. Por eso es tan común ir a hacer un examen y que, como veíamos en el vídeo anterior, tras 1 o 2 días, a veces incluso horas, hayamos olvidado completamente todo lo que ahí habíamos escrito. Esto es lo que podríamos clasificar como memoria a corto plazo. Sin embargo, hay cosas que se nos graban a fuego, que nos acompañan toda la vida. Cosas que muchas veces consideramos inútiles, pero que no hay forma de que abandonen nuestras mentes. ¿Por qué ocurre así? ¿Se puede hacer algo para incorporar la información en la memoria a largo plazo cuando uno quiera? Y en tal caso, ¿cómo lo conseguimos? En este vídeo responderemos a dichas preguntas. En primer lugar, ¿por qué tenemos memoria a largo y a corto plazo? Pues porque el cerebro humano ha ido evolucionando a lo largo de muchos años a medida que realizaba la tarea para la que fue diseñado. Resolver problemas. Resulta que hay muchos tipos de problemas. Problemas que se presentan una sola vez en la vida y problemas recurrentes. Para los problemas que se presentaban una única vez bastaba con inteligencia, una memoria a corto plazo que permitiese retener ciertos conceptos, un tiempo prudencial, pero que más tarde serían desechados. Pero también había problemas que aparecían a menudo o que eran muy similares entre sí y que hacían que memorizar cierta información incrementase exponencialmente el rendimiento a la hora de resolverlos. Es ahí donde la memoria a largo plazo se hace necesaria y cobra importancia. No se trata de desprestigiar a la una o alabar a la otra, sino de comprender para qué es necesaria cada una y sobre todo averiguar cómo funcionan. En este sentido, la memoria a corto plazo no requiere explicación. Es la memoria a largo plazo la que precisa nuestra atención, pues resulta que la mejor forma de ver esto es con un ejemplo. Imagina que quieres aprender una palabra en un idioma que no conoces. Digamos el alemán, por ejemplo. Obviamente, al no conocer esta palabra, cuando te la enseñe pasará a tu memoria a corto plazo. Y posteriormente, tu cerebro, ya veremos cómo, hará que pase a la memoria a largo plazo. El caso es que si yo te pregunto qué significa la palabra Zimmer en alemán, probablemente no lo sepas. Como mucho te sonará Hans Zimmer, el famoso compositor, pero nada más. Pues bien, Zimmer significa habitación y se pronuncia como has oído, Zimmer, no Zimmer. Ramón Campayo propone en su método para memorizar palabras en la memoria a corto plazo el uso de una asociación inverosímil, es decir, una asociación que conecte la palabra que yo quiero aprender, ya sea fonética o gráficamente, con su significado. Por ejemplo, Zimmer suena muy parecido en español a la palabra cima, ¿verdad? Por eso, para memorizar esta palabra, podríamos hacer la siguiente asociación inverosímil. Imaginar una habitación en la cima de una montaña moviéndose de un lado a otro a punto de caerse. Y alguno estará pensando, ¿y para esta idiotez me estoy tragando este vídeo? Pues para el carro, amigo mío, y no te dejes llevar por tus prejuicios deseosos de boicotearte. El poder de las asociaciones inverosímiles reside en visualizarlas vívidamente en tu imaginación, de tal forma que sea más sencillo recurrir a ellas en un futuro cuando las vuelvas a necesitar. Por otro lado, cuanto más inverosímil, estúpida, graciosa o increíble sea dicha asociación, mejor será para retenerla en nuestra mente. Por eso, experimenta cuando quieras aprender palabras en otros idiomas con este método, porque además lo pasarás en grande. Como puedes ver, hemos utilizado el cómo suena la palabra Zimmer, pero a veces también podrías utilizar el cómo se escribe. Veámoslo con otro ejemplo. En este caso lo haremos con una palabra en inglés,
careful. Careful es un adjetivo que traducimos a menudo como cuidadoso, y estoy seguro que estás viendo venir la asociación inverosímil que estoy a punto de proponerte, porque es evidente que careful se parece mucho al supermercado Carrefour. Por ello, una posible asociación inverosímil podría ser imaginar a una mamá gigante acariciando cuidadosamente el logotipo de Carrefour como si fuese un bebé. De nuevo, es tu imaginación la que pone el límite a las asociaciones inverosímiles que puedes crear. Obviamente no siempre serán tan potentes, tan claras, tan impactantes, pero no pasa nada. De lo que se trata es de proveer con un resorte una especie de puntero informático que apunte a la palabra que quieras recordar. Cuando vuelvas a escuchar o leer la palabra que has asociado de manera inverosímil, tus posibilidades de recordar su significado se disparan exponencialmente. Y si no te acuerdas, no pasa nada, ya sabes, vuelve a recordarla y ya está. Pues aquí es donde viene lo interesante del método Campayo. Resulta que esa palabra que has aprendido no la has aprendido realmente, la has guardado en tu memoria a corto plazo. ¿Y sabes por qué? Porque para acordarte de ella has necesitado recurrir a la asociación inverosímil. He ahí la clave. Pero entonces, ¿qué hacemos para pasar esa palabra a la memoria a largo plazo? Pues siento darte malas noticias, pero la respuesta es simple y llanamente repetir y repasar una y otra vez. Esto no debería sorprender a nadie. Muchos métodos de inglés, como por ejemplo el método Vaughan, han demostrado ser muy eficaces a lo largo de los años y se basan básicamente en eso, la repetición. Si yo ahora te pregunto qué significa la palabra Zimmer, probablemente recurras a la habitación que se balancea de un lado para otro en la cima de la montaña. No te preocupes, es normal que lo hagas, pero no es lo óptimo. Esto es así porque la palabra, al ser nueva para ti, ha sido almacenada en tu memoria a corto plazo. O dicho de otra manera, tu cerebro dice: no me he cruzado con esta palabra muchas veces, será que no es muy importante, así que de momento la dejo ahí en la memoria a corto plazo. Nos guste o no, el cerebro funciona bajo la ley del mínimo esfuerzo, no es tonto, tiene pocos recursos y quiere aprovecharlos bien. Y hasta que no haya integrado esa palabra en su memoria a largo plazo, siento decirte que la olvidará en un plazo corto, normalmente dura 2 días o una semana, eso depende de cada persona. Conforme vayas repitiendo día tras día la palabra Zimmer, te encuentres con ella en un libro, la oigas en un podcast, la utilices en un videojuego, llegará un momento en el que tu vago cerebro la pase a la memoria a largo plazo. ¿Y cómo saber cuándo ha llegado dicho momento mágico? Pues es muy sencillo. Si vuelves a leer o a escuchar la palabra Zimmer y automáticamente, sin que pase nada de tiempo, tu cerebro sabe qué significa habitación, implica que la has guardado en tu memoria a largo plazo. Voy a demostrarte que tienes palabras en inglés en tu memoria a largo plazo. Por ejemplo, si yo te pregunto cómo se dice gato en inglés, cat acudirá automáticamente como un resorte a tu cabeza. Y eso es así porque es una palabra que tienes guardada en tu memoria a largo plazo. Cat es una palabra que has escuchado miles de veces a lo largo de tu vida, la has visto escrita. Por lo tanto, es muy normal asumir que está en tu memoria a largo plazo. Así que si quieres conseguir eso mismo con palabras en otros idiomas o palabras más complejas, lo único que tienes que hacer es repetirlas una y otra vez. Y el mejor ejercicio que puedes hacer para eso es ver series en inglés, jugar videojuegos en inglés y lo que siempre decimos en estos vídeos. Pero ya has aprendido cómo funcionan las memorias a corto y largo plazo, cosa que es fundamental. Ahora nos centraremos en el siguiente consejo del día de hoy. Una cosa es entender el idioma y otra cosa muy diferente es hablarlo. El hecho de que distingamos entre la memoria a corto y a largo plazo todavía no hace posible que podamos hablar en un idioma. Seguro que alguno que esté escuchando este vídeo lee en inglés, entiende perfectamente películas, juega videojuegos, etc. Sin embargo, cuando alguien le pregunta cualquier cosa en inglés, se paraliza y no es capaz de articular palabra. Si eres uno de esos, déjame decirte que hay buenas noticias, muy buenas noticias. Vamos a ver cómo trabajar tu speaking de una forma sólida y segura. Eso sí, te aviso de que puede que el método no te guste, pero te aseguro que funciona. Avisado quedas. Una de las clases que más me gusta dar en mis cursos de inglés es lo que voy a explicar a continuación, porque sorprende mucho a mis alumnos. Pero son muy pocos los que tienen la motivación, los que saben afrontar las cosas de forma estoica, los que tienen el coraje y la fuerza de voluntad para llevarlo a cabo. Aún así, no es nada del otro mundo y cualquiera podría hacerlo. Déjame que te pregunte algo.
¿Dirías que es difícil dejar de fumar? El acto físico de hacerlo es muy sencillo, simplemente no volver a poner un cigarrillo en tu boca. Pero todos sabemos que nosotros somos nuestros peores enemigos cuando se trata de retos psicológicos. Algunos dirán que es fácil dejar de fumar y otros que es muy difícil. Todo depende de la personalidad de cada uno, el momento vital que esté atravesando, el estado de salud. Lo importante es recordar siempre la siguiente frase: no hay excusas, como vimos en el vídeo anterior. Pues verás, teniendo en cuenta que la forma de integrar palabras en nuestro cerebro es la repetición de dichas palabras para que pasen a formar parte de la memoria a largo plazo, ocurre exactamente lo mismo con las estructuras de las frases. Por eso, un ejercicio estupendo es hacer pesas, entre comillas, o ejercicios de frases con diferentes estructuras gramaticales y número de palabras. Observa las siguientes frases. Quiero que seas muy honesto contigo mismo y que hagas un experimento ahora mismo. Lee atentamente la primera frase, luego cierra los ojos y repite con los ojos cerrados dicha frase. ¿Te has atascado? ¿Has tenido alguna dificultad? Dejémoslo para luego. Ahora haz lo mismo con la segunda frase. Y así sucesivamente. Dependiendo de tu nivel de inglés hablado, habrás notado que en algún momento no habrás podido continuar diciendo la frase sin mirar. Aunque la entendieses perfectamente cuando la veías escrita, simplemente te has atascado a la hora de repetirla de seguido cuando has cerrado los ojos. Pues no te sientas mal, es muy normal. Ahora bien, si has llegado hasta la frase F y no has tenido ningún tipo de problema, déjame darte la enhorabuena porque tienes un nivelazo de inglés hablado. De hecho, de manera aproximada, estos son los niveles a los que corresponde cada una de las frases anteriores. Pero si te has atascado, ahora que estás tranquilo en tu casa y sin ningún guiri al lado, cuando en la vida real intentes decir esta frase delante de un angloparlante, aparecerá inexorablemente ese incómodo es lo que yo llamo el efecto que es lo que el español promedio inserta entre palabra y palabra cuando se atasca y no sabe qué tiene que decir a continuación. Veamos algunos ejemplos. I am very happy today because of you and my friends that I haven't seen in ages. Cuando lo que deberíamos decir sin ningún tipo de problema es I am very happy today because of you and my friends that I haven't seen in ages. Acabas de ver en primera persona lo que es el efecto es el sonido que de manera natural casi todos los alumnos suelen hacer cuando se atascan, y apuesto a que es el que has hecho tú también, al menos si tu idioma nativo es el español. El caso es que el número de que hayas metido en la frase, así como su colocación, depende única y exclusivamente de ti. No es malo que ocurra, pero veremos qué hay que hacer para solucionarlo. El cerebro está acostumbrado a gestionar una serie de estructuras básicas para articular frases. También un número de palabras por frase, y es así como consigue defenderse en un contexto hablado del día a día. ¿Pero sabes lo más interesante de todo? Si yo ahora te dijese que repitieses las frases anteriores en español, y claro, tu idioma nativo es el español, verás que no tienes ningún tipo de dificultad en repetirlas con los ojos cerrados porque tu cerebro está muchísimo más acostumbrado a estas palabras, estructuras gramaticales y número de palabras por oración. Haz la prueba. Alguno estará pensando que se ha atascado un poco en las últimas, es normal, pero desde luego te has atascado mucho menos que en inglés, ¿verdad? Pues he aquí una de las claves fundamentales para trabajar a partir de ahora, el número de palabras por frase. Teniendo en cuenta la frase en la que te has atascado, te recomiendo que empieces a trabajar con frases con el siguiente número de palabras. Por ejemplo, si ya experimentabas dificultades en la frase C, es decir, el equivalente a un nivel B1 hablado, puedes hacer frases con 8 o 10 palabras. No hace falta que te obsesiones con el número exacto de palabras por frase. Simplemente te estoy dando una orientación para que sepas por dónde empezar al principio. Piensa en este ejercicio como hacer pesas mentales con las frases, de tal forma que cada palabra representa 1 kilo. Por lo tanto, puedes hacer pesas con 11 a 16 kilos si quieres trabajar un nivel B2, de 17 a 20 kilos, es decir, palabras si quieres trabajar un C1, etc. Por otro lado, y obviamente, el nivel hablado no lo marca únicamente el número de palabras por frase. También lo hace su vocabulario, pero es un ejercicio que te ayudará a conseguir
esa ansiada fluidez. Y ahora viene la gran pregunta, ¿de dónde sacamos esas frases? Pues volvemos a lo repetido una y otra vez en los dos vídeos anteriores. Videojuegos, series de televisión, películas, libros, etc. Probablemente te estén surgiendo muchas dudas, como ¿cuánto tiempo hago esto al día? El tiempo necesario hasta que empiece a dolerte la cabeza. Ya lo vimos en el primer vídeo. En el momento en el que te empiece a doler un poco la cabeza, para. Y oye, ¿cuántas veces al día hago esto? Pues eso ya sí que depende de ti. Yo recomiendo que lo hagas el mayor número de veces posibles, pero oye, eres tú el que marca los ritmos. Recuerda no obsesionarte porque si empiezas a trabajar demasiado, lo vas a odiar y si odias el inglés, vas a parar. Como todo en esta vida, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Como regla general podría decirte que de la misma manera que un buen boxeador debe entrenar duramente a diario, lo mismo ocurre con tu nivel de inglés si quieres mantenerlo. Por otro lado, si quieres centrarte en aprender vocabulario, utiliza el método que vimos anteriormente de Ramón Campayo, el de las asociaciones inverosímiles. Como habrás podido ver, los dos consejos que hemos visto hoy se retroalimentan. Al final, hablas bien en español porque tienes un montón de palabras en tu memoria a largo plazo que utilizas de manera clara y sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, si incrementas el número de palabras que vas guardando en tu memoria a largo plazo y además lo haces trabajando con frases con un mayor número de palabras progresivamente, verás que mejoras inexorablemente. Y vuelvo a repetir lo más importante, no fuerces la máquina, no conviene acabar con dolor de cabeza cuando uno hace ejercicio mental. Pues eso es todo en el vídeo de hoy, espero que estos dos consejos te hayan sido de utilidad. Ponlos en práctica y verás cómo tu nivel de inglés mejora muchísimo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, Planer.